¿Qué es lo que pasa, Fishers? ¿Cómo están? Este es un nuevo vídeo para Char Fishers. ¡Vamos a darle! ¿Qué pasa, Fishers? ¿Cómo están? Pues en esta ocasión hablaremos acerca del uso del agua de la llave, del uso del agua del grifo, como se dice en España, y bueno, ¿por qué al final de cuentas es la mejor opción? Es lo que todo mundo debemos de hacer. Charles, ¿desde hace cuánto se usa el agua de grifo? ¿Por qué ahora se usa agua de ósmosis? ¿Por qué en algunas partes se llega a usar agua de la lluvia y ese tipo de cosas? ¿Es malo? Bueno, ya hemos hecho algún video donde dijimos que es mejor agua de ósmosis, agua de grifo, agua de lluvia. Y bueno, en esta ocasión te vamos a explicar por qué al final de cuentas es mejor, al menos en el agua dulce, tener agua de grifo. Y precisamente esto tendrá muchísimos más beneficios. Y bueno, también te vamos a explicar el tema de por qué se fue implementando el tema del agua de ósmosis, pero que sinceramente ha hecho, creo yo, un poco más mal que bien a la acuariofilia, aunque por supuesto y desde luego la mejor opinión siempre la van a tener ustedes. ¿Por qué al final del día el agua de la llave o el agua de grifo es la mejor para los peces? Aquí tu canal Char Fishers. Una vez más, en esta ocasión te vengo recomendando nuestra tienda en línea, el Pececito Shop. Ya sabes que tenemos lo mejor de lo mejor en productos, en accesorios, en acuarios, en iluminación. Lo único que tienes que hacer es llamar a este número o mandarnos WhatsApp y te vamos a atender. Recuerda que hacemos entregas personales en todo Catepec o lo mandamos directamente a tu casa en toda la República. Recuerda, somos el Pececito Shop. Muy bien, Fisher, como siempre empezaremos hablando acerca de algunas generalidades. Hace como 21 años, 22 años, cuando yo empecé en el mundo de la acuariofilia, 99% de las personas usábamos agua de grifo y pues ni siquiera conocí a alguien que en aquel tiempo usara agua de ósmosis o agua de garrafón. Es más, cuando yo era muy niño en la Ciudad de México, que es donde yo vivo, inclusive yo tomaba agua directamente del grifo, pero tiempo después se empezó a decir que el agua del grifo no era tan buena para el consumo humano y se empezó a usar para consumo humano el tema de garrafones o agua de ósmosis inversa. ¿Por qué se fue metiendo el tema del agua de garrafón, el tema de agua de ósmosis inversa a la acuariofilia? En aquellos tiempos, cuando yo iniciaba en el acuarismo, la mayoría de especies que ustedes conocen hoy día ni siquiera existían, o las que llegaban a venir se morían, solamente nos duraban algunos días, algunas personas muy buenos meses y ya. Y se empezó a descubrir que el agua de ósmosis era un agua que este tipo de peces les hacía vivir un poco más e incluso se empezaron a reproducir y empezaron a ver muchas cosas buenas. Entonces fue así como poco a poco en el mundo de la acuariofilia empezaron a llegar a decir métele agua de ósmosis. Para la gente que no es tan conocedora de este mundo, el agua de ósmosis llega a haber de 3 filtros, de 5 filtros y de 7 filtros, o 3 etapas, 5 etapas, 7 etapas, es lo mismo. Por supuesto, ante más etapas, el agua prácticamente en una de 7 etapas, prácticamente las sales y minerales disueltas en el agua llegan completamente a tender a cero. Y el agua es solamente agua pura, ¿vale? Cuando se usan menos etapas o menos filtros, hay más minerales, hay más sal en el acuario, pero bueno, al final de cuentas es lo que es. Vamos a seguir hablando un poquito más sobre eso. Hoy día, por ejemplo, el tema de unas gambas
neocaridinas o caridinas, regularmente están hechas para una sal y mineralización baja. Por ejemplo, una neocaridina nos podrá aguantar en el tema de sólidos disueltos en el acuario aproximadamente de 150 a 200. El tema de una gamba caridina nos está soportando no más de 100. Algunos peces disco, para el tema de la reproducción, los acostumbramos, o así se empezaron a reproducir con el tema de una mineralización muy baja, y bueno, esto fue así. Pero, ¿por qué entonces, Charles, dices que al final de cuentas lo mejor es que este tipo de animales lleguen a estar en agua de grifo? Por ejemplo, conozco muchísimas personas que tienen peces goldfish importados, como por ejemplo los míos, algunos peces disco importados, algunos flower, pero se llegan a enfermar. Con que alguna ocasión no le llegues a poner la cantidad de ósmosis o de sales y minerales que estén acostumbrados, vamos a suponer que ese fin de semana te fuiste a Acapulco, te fuiste de viaje y simplemente no hay nadie que le haga el cambio parcial de agua y no le vas a poder poner el agua de ósmosis o agua de garrafón a ese acuario, y a alguna persona se le ocurrió rellenarla con agua de grifo y bueno, se empiezan a enfermar. Hay muchos peces disco que, por ejemplo, yo he visto que llegan a no nadar iguales, se llegan a enfermar, el color ya no es el mismo, entonces definitivamente hacen a un pez más débil o delicado, ¿vale? Por ejemplo, yo he ido al Mercado Morelos y les he preguntado, oye, ¿qué tipo de agua usas para tus peces disco? ¿Son tailandeses, son de Malasia, son de Vietnam? Y me dicen, agua del grifo aquí de la llave. Y esos peces, les aseguro que cualquier persona, aunque no sea tan buena, le van a durar muchísimos años, porque ya están acostumbrados al tema del agua del grifo, del agua de la llave. En Ciudad de México, de norte a sur, de este a oeste, regularmente el agua suele ser la misma. Un pH que tienda a 7.8, con sólidos disueltos en el acuario superiores a 200. Entonces, si tu pez ya está acostumbrado, pues definitivamente vas a tener un pez para mucho tiempo. Pero, como ya lo explicamos, algunas ocasiones, un pez que está acostumbrado a agua de ósmosis, le llegas a poner agua de grifo, no lo vas a aportar. Pero, ¿qué pasaría en el caso contrario? Vamos a seguir platicando. En el caso contrario, vamos a suponer que yo tengo acostumbrados a mis goldfish, que no es el caso, están acostumbrados a pura agua de grifo. Un día no tengo agua de grifo porque en mi casa no cayó, pero puedo comprar agua de ósmosis y se la voy a poner. ¿Se enfermarán? ¿Les hará daño? Les puedo asegurar que eso no va a pasar. Es más fácil que se enferme al revés un pez acostumbrado a agua de ósmosis que le pongas de grifo, a un pez que sea de agua de grifo y le pongas agua de ósmosis. El agua de ósmosis vino a ser a nuestros peces más delicados. Entiendo que en algún momento se tuvo que usar para el tema de aclimatar ciertos peces muy delicados, peces que no estaban acostumbrados al cautiverio, peces incluso que no existen en la naturaleza, como puede ser un goldfish, como puede ser un flower horn, que no son peces que existan en los ríos, en los lagos, en un mar. Y bueno, pues tuviste que haberlo acostumbrado a agua de ósmosis. Pero poco a poco tuvimos que haberlos acercado, o se tienen que acercar al tema de la realidad, al agua de grifo, al agua de la llave, en este caso de Ciudad de México. Por supuesto, hay aguas en España que me han dicho que son sumamente duras, pH incluso pegándole al 8.59, se pueden acostumbrar. Ya no hablemos, por ejemplo, de los cíclidos africanos, que son peces que están acostumbrados a ese tipo de aguas, sino estamos hablando de peces que no lo están. Pero creo que definitivamente debemos apegarnos a lo que fue la normatividad, a lo que fue la normalidad, en nuestros tiempos, y que los peces nos duraban mucho porque estaban precisamente acostumbrados al tema del agua de ósmosis. Al tema del agua de grifo. También otra cosa que he notado que no tiene que ver, pero también lo tengo que ver. Por ejemplo, antes hacíamos cambios parciales de agua muy grandes
y no se enfermaban. Hacíamos cambios parciales de agua con una diferencia de temperatura de 3-4 grados y no pasa nada. Hemos hecho más delicados a los peces hoy día. Que si porque el agua está más fría, que si porque el agua está menos dura, que si lo que el agua no es de ósmosis, estamos haciendo más delicados. Al final de cuentas, lo mejor es que nuestros peces estén acostumbrados a cambios parciales de agua muy grandes, diferencias de temperatura no tan chicas y al agua del grifo. Y bueno, Fisher, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado. La verdad aprendimos muchísimas cosas, aprendimos que hace mucho tiempo los peces estaban acostumbrados al tema del agua de grifo. Empezaron a llegar nuevas especies, tuvimos que aclimatarlos al tema del agua de ósmosis, pero al final de cuentas los peces son más saludables y les hace menos daño que estén acostumbrados a un sistema de agua de grifo. Por supuesto, como ya lo dijimos, hay ciertas especies que nos va a ser imposible porque si no se llegarían a morir. Pero si no estás en ese punto, de verdad que lo mejor es que tu pez esté acostumbrado al agua de grifo para que te dure mucho tiempo. Allá abajo en la cajita de comentarios te voy a pedir de favor que me pongas si tú usas agua de grifo, si no la usas, qué tipo de agua llegas a usar y por supuesto si se nos llegó a pasar algo que lo pudieras compartir allá abajo en la comunidad de Charfisher. Déjame te digo que tengo mi canal hermano en YouTube, El Lado B de los Acuarios, donde hago montajes solo con el Aquatic. Allá abajo en la descripción te voy a dejar el link. También allá abajo te voy a dejar el link de mi página de Facebook, donde hago resúmenes a la semana, digo lo que viene en Charfisher. Por favor no te lo vayas a perder. También sígueme en TikTok, donde hago videos chistosos. Cuando voy a grabar a algún lugar saco un pequeño video para que estés enterado antes que nadie de lo que viene aquí en el canal. Y por favor no te pierdas las fotos más exclusivas de Charfisher en Instagram. Si no me encuentras como Charfisher Oficial, allá abajo en la descripción también te voy a dejar el link. Un video sumamente interesante, un video que definitivamente hará que los peces se acostumbren más al tema del agua de grifo y nos duren más en los acuarios, y esto seguramente nos beneficiará a todos. Cuídense mucho, Fisher, seguimos en contacto y recuerden, cada acuario es un mundo. Nos vemos, pececitos. Y bueno, Fisher, hasta aquí este video, espero realmente les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones. Pues sí, ya le vemos.